de súplica. Es un salmo, el Salmo 107 es un salmo de súplica individual y colectiva, pero además es un salmo de gratitud. Entonces tiene que ver con todo esto que, bueno, que Dios escucha. Y yo creo que eso es lo que nos tiene que dar mucha esperanza y mucha fe, que este tiempo es un tiempo invertido para la gloria de Dios, que es un tiempo donde vamos a ver respuestas, vamos a ver esos de repente de Dios. Es un tiempo donde Dios va a hablar a nuestro corazón, porque eso lo tengo claro, estoy convencida de eso. Entonces, es como les dije, es un salmo de súplica individual y comunitaria, y además es un salmo de gratitud por la liberación. Entonces, ¿qué enseña este salmo? Bueno, este salmo enseña que Dios en su providencia cuida a los suyos y escucha su oración. Los acontecimientos históricos no dependen de la suerte. Dios es soberano, tanto en el juicio sobre el pecado como en la misericordia hacia los que claman a Él. ¿Qué ilustraciones destaca el autor en este salmo? Bueno, el autor destaca 4 ilustraciones de crisis humanas y cómo Dios redime a los suyos o cómo Dios interviene, ¿verdad? En cada una de esas crisis. Las crisis mencionadas pueden referirse a diferentes etapas de la historia de Israel. Además, pueden aplicarse a experiencias en la vida de cada israelita o de cada ser humano hoy en día. Entonces, creo que ese es un tema que nos atañe a todos, ¿verdad? Las crisis. Entonces, el Salmo 107, en los 3 primeros versículos dicen así: Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Y aquí yo puse una llavecita a la par. ¿Por qué se debe alabar a Dios? Por 3 cosas muy puntuales, dice el salmista. Número 1, porque Él es bueno y eso nunca va a cambiar. Dios es bueno. 2, porque para siempre es su misericordia y eso nunca va a cambiar porque Dios es misericordioso. Y 3, porque en este salmo ha librado a su pueblo del poder del enemigo. Entonces, ¿cuáles son las 4 crisis explicadas en este salmo? Bueno, las 4 crisis explicadas son: número 1, la soledad del camino perdido; la opresión, atrapados en la oscuridad; la enfermedad y abatidos por la tormenta. Esas son las 4 crisis que el salmista toca. Temas, perdón, temas que pueden afectar también nuestra vida en algún sentido: la soledad, la opresión, la enfermedad y el abatimiento. Entonces, seguimos. Número 1, vamos con la primera crisis, ¿verdad? Perdidos, literalmente en el desierto. No sé lo que es perderse en un desierto, pero debe ser terrible, ¿verdad? Ahí puse esa imagen, pero vamos a ver qué dice el Salmo del el versículo 4 al 9. Dice así: Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Vean el diagnóstico: perdidos, solos, sin hallar un lugar donde vivir, hambrientos, sedientos, su alma desfallecía. Pero ¿qué es la clave? El versículo 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Este es el Dios bueno, que clamaron a Él en los momentos de crisis y Él los libró. Seguimos con el versículo 7, 8 y 9. Dice: los dirigió por camino derecho. Vean la intervención. Los dirigió porque no tenían camino, los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable porque estaban sin lugar donde habitar. Dice: alaben, es una invitación, la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa
y llena de bien al alma hambrienta. Todo lo que ellos estaban viviendo, el Señor vino y lo llenó, intervino de una manera especial. La otra crisis que menciona es atrapados en la oscuridad, ¿verdad? Yo no sé, pero debe ser terrible, no la oscuridad, sino sentirse atrapado, ¿verdad? O atrapada. A veces en la vida nos hemos sentido así, no tenemos por dónde salir. Entonces vamos a ver qué dice el salmista en el versículo 10 al 16. Dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Muchas veces suceden las cosas porque somos rebeldes o aborrecemos el consejo. ¿Y qué hace el Señor? Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Pero ¿qué pasa? El Señor es bueno y nunca va a cambiar. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, dice, los libró de sus aflicciones. El versículo 14 dice, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, donde ellos se encontraban, y rompió sus prisiones. Yo no sé usted, pero esto es maravilloso. Él rompe las cadenas, Él interviene en medio de las crisis, el Señor es fiel. Por eso otra vez el salmista dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Dice, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Wow, es que Dios es así. Seguimos con la tercera crisis. Hoy son puras crisis, la enfermedad. Esto lo tocaron, ¿verdad? El tema de un hospital, de que la gente está padeciendo, está dolida, está sufrida. Por eso el Señor es bueno y hay que clamarle a Él por las personas que están enfermas. Versículo del 17 al 22 dice, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Vemos que era un pueblo rebelde, insensato. Pero ¿qué hicieron? Por eso es que yo digo que Dios es fiel, pero clamaron, aquí la clave es clamar, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Aquí está el de repente. Envió su palabra y los sanó, dice el versículo 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Entonces, ¿qué pasa? Vuelve el salmista a decir, alaben la misericordia de Jehová. Vean que se repite en cada crisis. El motivo de la crisis en sí, el clamor, la intervención de Dios y la invitación a alabarle. Por eso vamos a ver la gloria de Dios. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Es que tenemos que testificar. Y la última crisis que habla el salmista es el abatimiento. Vean que me encontré esta imagen para ilustrar cuando una persona está abatida, cómo se siente por dentro, ¿verdad? Abatidos por la tormenta. Entonces vamos a ver qué dice el salmista del 23 al 26. Dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Versículo 25. Pero habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos y sus almas se derriten con el mar. No quiero estar yo ahí, no me imagino eso, esa tempestad y esas olas que se encrespan, ¿verdad? Dice el 27, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Pero ¿qué pasa en la crisis, en la tormenta? Entonces claman a Jehová en su angustia y ¿qué hace el Señor?
los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Vemos cómo Dios opera, calma la tempestad, cambia la tempestad. ¿Y qué más dice en el siguiente versículo? Dice el 31, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Alaben las maravillas a Jehová, alaben esas maravillas. Es que ese es el tiempo para alabar a Dios, porque si estamos clamando, Él escucha. Y vean que ese salmo lo reitera. Entonces dice la invitación, exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. O sea, cuando el Señor responda en estos tiempos, tenemos que reunirnos para que testifiquemos de lo que Dios hace. Entonces, al final de este salmo, viene algo muy lindo, que son las promesas. Esta imagen me encanta porque veo a Moisés, veo el pueblo de Israel y ahí hay un perrito. Pensé en mi perro Benji. Vemos las promesas, miren, la Biblia está llena de promesas. Él es un Dios fiel y todopoderoso. Estas promesas de Dios son las que hacen que nos mantengamos firmes en las crisis. Vamos a ver qué son estas promesas. El versículo 33 al 36 dice, Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedades, la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que habitan. Pero ¿qué hace el Señor? Eso es en medio de la crisis. Vuelve el desierto, revierte los pronósticos, vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra que él mismo secó por la maldad la vuelve a poner en manantiales. Es que ese es el Dios todopoderoso. Dice el 36, allí establece a los hambrientos y fundan ciudad donde vivir. ¿Se acuerdan que no tenían dónde vivir, dónde comer? Siembran en campos, plantan viñas, rinden abundante fruto, los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado, porque Él es Dios. Dice el 39, nuevamente, dice, luego son menoscabados. Dios les hace bien, pero a veces el ser humano responde mal. Y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes, sobre los enemigos, los hace andar perdidos, vagabundos y sin enemigos, y sin camino, perdón. Levanta de la miseria al pobre. Vean las promesas, hace multiplicar las familias como rebaños de oveja. Es que el Señor interviene hasta en nuestros enemigos. Entonces yo puse esta imagen que sigue, donde puse Dios revierte la situación reinante. Pensé, ¿verdad? Pensé, eso fue un pensamiento mío, cuando el pueblo de Israel venía el ejército detrás y el mar al frente. ¿Cómo estaría esa gente temerosa, asustada, perdón, preocupada? Yo digo, ya no hay esperanza. Eso es lo que yo hubiera dicho, humanamente hablando. Pero ¿qué hizo el Señor? Abrió el mar y ellos pasaron. En esta situación, Dios revirtió lo que les esperaba al pueblo de Israel. Es un ejemplo de cómo Dios revierte las cosas. Entonces, para cerrar, ya casi, el versículo 42 dice, véanlo los rectos y alégrense y todos los malos cierren su boca. Es que el Señor les cierra la boca a los enemigos. Y aprendamos de las crisis y aprendamos de quién es nuestro Dios. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Entonces al final les puse, ¿verdad? Una imagen en la tienda comiendo ese maná que el Señor proveyó. Y al final, esta es la reflexión y la palabra que el Señor me dio para ustedes. Dice, Dios escogió a su pueblo, está hablando de Israel, pero también de nosotros, para que le conozca, para que le ame y para que le entienda. En la vida hay muchas pruebas y dificultades. Este salmo nos da buen consejo. Si como el pueblo de Israel, cuando estamos en una de estas crisis, en angustia, clamamos a Dios, Él nos librará y cada vez entenderemos más sus caminos. El Salmo 103:7 dice,
que Dios mostró sus obras al pueblo, pero reveló sus caminos a Moisés. Dios quiere que conozcamos sus obras, pero más quiere que profundicemos nuestro caminar con Él hasta entender sus caminos. Y esta palabra es para alguien en especial hoy. Isaías 41:10 te dice el Señor, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre, siempre, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Padre, en esta noche queremos cerrar este tiempo creyendo que tú nos hablas cuando clamamos, tú intervienes, tú eres el Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Toma cada corazón aquí congregado, cada familia aquí representada. Pon tu mano, Señor, porque tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, terminamos esta parte de la grabación. Yuri, ¿puedes cerrar la grabación?